El Mahabharata, Vyasa, tomo 2, Bhishma Parva. Capítulo 8. Días quinto y sexto de la guerra. Llegó el quinto día de la batalla. El sol comenzaba a despuntar por encima del horizonte del este, coloreando el cielo con franjas rojas. Bhishma comenzó a organizar su ejército en la formación de Makara Vyuha. Arjuna, Drishtadyumna y Yudhishthira pensaron que lo mejor sería colocar su ejército en forma de halcón. Bhima era el pico del pájaro, Sikandi y Drishtadyumna eran los ojos del halcón. En la cabeza estaba Satyaki y Arjuna era el cuello del pájaro. El ala izquierda la formaban Draupada y Virata, y la derecha, los hermanos Kekaya. La espalda del pájaro estaba formada por Abhimanyu y los hijos de Draupadi, y en la cola estaba el mayor de los Pandavas, Yudhishthira, acompañado de Nakula y Sahadeva. Bhima penetró en el gran ejército de los Kurus, que estaba organizado en forma de tortuga. Bhima se encontró al principio con Bhishma, que ya había comenzado su destrucción. Arjuna se apresuró en ir a su encuentro. Solo él podía contrarrestar los divinos astras de Bhishma. Duryodhana fue hacia Drona, y pensando en sus hermanos que habían muerto el día anterior, le dijo: «Tú eres mi benefactor. Dependo de ti y de mi abuelo, para que me ayuden. Son capaces de vencer a los dioses en una lucha. Después de todo, el poder de los Pandavas es muy inferior al de ustedes». Drona suspiró furioso y le dijo: «Eres necio si esperas la derrota de los Pandavas. Ni siquiera ahora te das cuenta de que son invencibles. Trataremos de cumplir con nuestro deber al máximo. Más que eso, no es posible». Drona no esperó escuchar la respuesta de Duryodhana y emprendió la marcha hacia el ejército de los Pandavas. Satyaki estaba allí para hacer frente a su arremetida. Hubo un glorioso duelo entre los dos. Bhima acudió a ayudar a Satyaki. El grupo estaba siendo reforzado por ambos lados. Drona, Bhishma y Salya se estaban enfrentando ahora con Bhima, Satyaki, Abhimanyu y los hijos de Draupada. La lucha amenazaba en convertirse en un duelo entre Sikandi y Bhishma. Drona acordó lo que dijo Duryodhana al comienzo de la guerra, que todos debían proteger a Bhishma de Sikandi. Así que desafió a Sikandi, que era una mujer que se había cambiado de sexo. Todos los Pandavas, encabezados por Arjuna, estaban ahora acosando al anciano. Bhishma estaba tratando de salvar por todos los medios a los hijos de Dhritarashtra de la furia de Bhima, por lo que él mismo luchó con él. Ya era mediodía. El sol ardía sobre sus espaldas, iluminando el campo desde su cénit. La guerra se había cobrado ya como precio la vida de miles de guerreros. El campo de batalla estaba resbaladizo por el lodo que se formaba al mezclarse con la tierra la sangre de los cadáveres de los hombres, caballos y elefantes. Arjuna se lanzó al acoso de Bhishma. Oyendo el sonido de las caracolas de Krishna y Arjuna, el ejército se estremeció de terror. Todos los héroes del lado de Duryodhana se agruparon alrededor del estandarte de Bhishma y se produjo una gran lucha entre los dos ejércitos. Virata hirió a Bhishma con sus flechas afiladas. El anciano dirigió sus ojos hacia Virata y le respondió luchando furiosamente. El poderoso Aswatthama luchó con Arjuna. Era emocionante contemplar la lucha entre los dos favoritos de Drona. Uno era su hijo, y el otro era casi su hijo, pues grande era el amor que el Acharya sentía por Arjuna. Arjuna alabó el valor de Aswatthama, y en un momento dado se las arregló para dirigirse hacia el otro lado. No quería luchar con el hijo de su gurú. Vio a Duryodhana luchando con Bhima, y pasó de largo. Bhima había herido a Duryodhana con sus afiladas flechas, pero el rey siguió luchando sin importarle el dolor que sentía en su pecho. Abhimanyu estaba cortando el ejército Kuru como una hoz corta un campo de maíz maduro.
les estaba matando por cientos. Nadie pudo detener el avance del joven león. Lakshmana, el hijo de Duryodhana, le retó durante un tiempo, pero fue herido por Abhimanyu, y Kripa se lo llevó del campo. Satyaki estaba en excelente forma. Todo el mundo pudo ver que era discípulo de Arjuna. Tenía la misma ligereza de toque y la misma rapidez. Todo el mundo estaba observando su habilidad en la lucha. Satyaki sostuvo un gran duelo con su viejo enemigo, Bhurishrava. La lucha prosiguió durante largo tiempo. Luchaban como leones furiosos. Bhima estaba observándoles desde lejos, y cuando la lucha había agotado a los dos, fue y se llevó a Satyaki en su propio carro. El duelo entre Bhishma y Arjuna continuaba aún. Ninguno de los dos podía hacer que el otro se retirara. El sol se estaba poniendo, y Bhishma vio que los rostros de todos los hombres estaban pálidos y ojerosos. Había sido un día agotador, así que se retiró del campo con sus hombres. La llegada de la noche fue bienvenida por todos los guerreros. Estaban exhaustos física y mentalmente. Arjuna se sentía muy feliz porque había tenido que luchar con su abuelo. Odiaba herir a su acharya con sus flechas. Cuánto odiaba la guerra y a Duryodhana, que fue el causante de ella. Amaneció el sexto día de la guerra y los Pandavas habían dispuesto a su ejército en forma de mácara. Para hacerles frente, los Kurus pusieron su ejército en forma de caucha. La guerra comenzó tan intensamente como el día anterior. El primer encuentro fue entre Bhima y Drona. Bhima mató primero al conductor de Drona. Drona cogió las riendas en sus propias manos y siguió luchando. Luego comenzó a destruir el ejército de los Pandavas. Bhishma y Drona tenían la misma intención, la destrucción del ejército Pandava. No podían decidirse a matar a ninguno de los Pandavas. Luchaban contra ellos, pero no trataban de herirles fatalmente. Bhima les estaba devolviendo su ataque. El ejército de Duryodhana estaba sufriendo terribles pérdidas debido a la bravura de Arjuna, de Abhimanyu y de los hijos de Draupadi por un lado, y Bhima, Drishtadyumna y Satyaki por otro. Arjuna estaba apoyado por Nakula y Sahadeva. Los hermanos de Duryodhana trataron de detener el avance de Bhima, pero no pudieron hacer nada. En cuanto Bhima penetró en el Vyuja, los soldados gritaron: «¡Aquí viene el terrible Bhima! ¡Despidámonos de nuestras vidas! ¡Vamos a ser aniquilados en cualquier momento!». Bhima iba el primero en su carro, pero sintió que el avance de éste no era suficientemente rápido, por lo que saltó de él y cogió su maza entre sus manos, abriéndose paso entre el ejército como una nube tormentosa cubre un cielo claro. La destrucción le seguía como una estela. Drishtadyumna quiso ayudar a Bhima. Entró en el campo y allí se encontró con Visoka, el conductor de Bhima, sentado a solas en el carro vacío. No podía ver a Bhima y temió lo peor. Le preguntó a Visoka: «¿Dónde está Bhima? Le quiero más que a mi propia vida. ¿Dónde está?». Visoka le contó la decisión de Bhima de entrar en el ejército, abriéndose paso con su maza. Drishtadyumna estaba preocupado por su amigo y la temeridad con la que había entrado en el corazón del enemigo. Se apresuró en acudir a su ayuda, diciéndose para sí: «No tiene sentido vivir si algo le pasa a Bhima. No puedo permitir que le maten. Si vuelvo al campamento sin Bhima, no tendré valor para presentarme ante los demás. Antes, preferiría pasar todos mis días en el infierno que vivir sin Bhima. Él es mi amigo. El poderoso Bhima es mi gurú, y yo soy su devoto. Debo apresurarme en ir al lugar donde esté Bhima y ayudarle si está vivo. Si está muerto, mataré al hombre que le haya matado y luego moriré. No volveré al campamento sin Bhima». Con estos pensamientos en su mente, Drishtadyumna se introdujo en el corazón del ejército enemigo.
El camino que había seguido Bhima se podía reconocer por los cuerpos de los muertos que acaban de caer. Aún la sangre emanaba de las heridas de los cadáveres. Drishtadyumna divisó a su héroe en acción. Estaba sembrando el pánico en el enemigo. Bhima vio a su amigo, y los dos disfrutaron vadeando el río de sangre que habían hecho fluir. Duryodhana vio que Drishtadyumna se había unido a Bhima, y dijo: «El terrible hijo de Draupada se ha unido ahora a Bhima. Lo destruirán todos si no decidimos algo rápidamente». Mandó a varios de sus hermanos para que les hicieran frente. Mientras tanto, Drona y Draupada se habían encontrado en un combate singular. Draupada no era suficientemente poderoso para vencer al gran Drona. Drona regresaba del combate cuando vio a Drishtadyumna, que acababa de lanzar un astra llamado Promahona, que tenía el poder de hacer perder la conciencia a todos. Drona vio a los hermanos de Duryodhana atrapados bajo el hechizo del astra y lanzó el astra opuesto para despertarles, y de nuevo comenzaron a luchar contra Bhima y Drishtadyumna. Abhimanyu fue enviado con un gran ejército para ayudar a Bhima y a Drishtadyumna. Había otros que acompañaron a Abhimanyu y todos juntos penetraron en el ejército enemigo, formando un nuevo vyuha llamado Suchimukha, que quería decir punta de aguja, y avanzaron hasta las cercanías de Bhima. Drishtadyumna volvió su atención hacia Drona, el cual le hizo perder su carro, utilizándolo y matando a sus caballos. Drishtadyumna saltó al carro de Abhimanyu y continuó luchando. Bhima volvió a su carro y prosiguió su lucha contra los hermanos del rey. Lucharon durante largo tiempo, pero al final tuvieron que retirarse. Abhimanyu y Vikarna mantuvieron un duelo que fue un magnífico espectáculo. Cada uno era tan fuerte como el otro. Nadie podía decidir cuál de los dos era el mejor luchador. Duryodhana y Bhima se encontraron de nuevo. Bhima decidió matar a Duryodhana. Tan intenso era su odio que no se detuvo ni siquiera cuando otros vinieron a ayudar a Duryodhana. La lucha continuó por algún tiempo. Al final, no pudieron soportar la furia de Bhima. Duryodhana se desmayó y Jayadratha se lo llevó en su carro. Kripa le ayudó a Jayadratha a sacar al rey del campo de batalla. Bhima luchó con Jayadratha. Varios hombres acudieron en ayuda de ambos y la lucha volvió a hacerse general. La noche llegó lentamente. El sol se había puesto y los ejércitos se retiraron. El campamento de Yudhishthira resonaba con los vítores de todo el mundo. Bhima y Drishtadyumna eran los héroes del día. Todos estaban contentos de saber que la destrucción del ejército Kuru se debía a estos dos. El sexto día de la guerra había acabado. Excepto el primer día, el campamento de los Pandavas estaba resonando con la música de las caracolas, trompetas y tambores, anunciando su alegría. Como de costumbre, Duryodhana fue a la tienda de su abuelo y le habló de la pena que atenazaba su corazón. Le dijo: «Los Pandavas están felices porque han destruido una gran parte de mi ejército. Bhima se las arregló para penetrar en nuestro impenetrable vyuha desde muy temprano en la mañana. Él y Drishtadyumna han causado un estrago tal que me siento desesperado. Debes destruir a los Pandavas inmediatamente. Tienen que morir, si no, no tendré paz». Bhishma dijo: «No es justo que hables así. He estado haciendo todo lo que he podido para complacerte. Estoy tratando de ganar esta guerra para ti. Cuando su ejército sea destruido, serán derrotados. Pero hay grandes héroes del lado de los Pandavas. No es fácil impedirles que maten a nuestros soldados. Me estoy jugando la vida y estoy luchando. Ya no me queda nada por lo que vivir. Puedo morir en el intento por complacerte. Lucharé contra los Pandavas con mi máxima habilidad. Nadie puede hacer más que eso. En cuanto a matarles, no es posible. No hay nadie que pueda hacerlo. No puedes pedirme que lo haga.
Te dije incluso al principio de la guerra que no mataría a los Pandavas. Los quiero tanto como a ti. Pero debes estar seguro que haré todo lo posible por vencerles. Vete, hijo mío, y duerme. Estás herido por las flechas de Bhima. Aquí tienes un brebaje. Bébetelo y aliviará tu dolor. Bhishma le dio la poción y le mandó cariñosamente a la cama. Capítulo 9. Los vanos intentos de Sicandi. Amaneció el 7º día de la guerra y Bhishma preparó su ejército en forma de Vyuha Mandala. Era una formación circular, muy difícil de penetrar. Yudhishthira le pidió a Arjuna que colocara su ejército en la forma de Vyuha Vaira, que era casi tan impenetrable como la de los Kurus. El encuentro comenzó. Drona atacó a Virata y a Draupada. Aswatthama atacó a Sicandi. Duryodhana se encontró con Drishtadyumna y Nakula y Sahadeva le hicieron frente a su tío Salya. Vinda y Anuvinda lucharon contra Arjuna. Bhima se opuso a Kritavarma y Abhimanyu se estaba enfrentando con Chitrasena, Vikarna y Dusasana. Bhagadatta se estaba enfrentando con Gatotkacha y Satyaki luchó con el Rakshasa Alambusa. Burishrava se encontró con Drishtaketu y Yudhishthira se estaba enfrentando a Srutayus. Chekitana se estaba enfrentando a Kripa. La guerra de este día prometía un gran número de duelos. Arjuna miró al ejército y le dijo con voz enfadada a Krishna: «Fíjate en la habilidad de Bhishma. Mira cómo ha colocado a su ejército. ¿Cree que no podremos penetrar en él sin una gran pérdida por nuestra parte? Los Trigartas están esperando para luchar conmigo. Hoy les voy a destruir». Arjuna hizo sonar la cuerda del Gandiva y comenzó a disparar flechas sobre los Trigartas y sobre todos los reyes que se habían reunido para desafiarle. El ejército Kuru estaba comenzando a romper su formación. Arjuna arrojó el astra llamado Aindra, del cual comenzaron a llover gran cantidad de flechas sobre sus oponentes, sembrando el pánico en las filas enemigas. La falange se dispersó en cuestión de momentos y el ejército se apresuró a ir hacia Bhishma para que les socorriera. Bhishma era la balsa que le salvaría del hundimiento. Susarma, el rey de los Trigartas, tuvo que emprender una retirada precipitada. Bhishma se apresuró a ir hacia Arjuna. Duryodhana estaba muy trastornado al ver el valor de Arjuna y el modo en que había roto la falange. Fue rápidamente hacia Susarma, a quien se le había encargado la protección del Vyuha, y le dijo: «Mi abuelo va a luchar contra Arjuna. Depende de todos ustedes el apoyarle. Por favor, protéjanle de su enemigo». Luego, el rey fue rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhishma. El anciano atacó a Arjuna repentinamente. Con su carro de plata y los caballos blancos que tiraban de él, el gran anciano ofrecía una hermosa imagen mientras avanzaba hacia Arjuna. La lucha fue terrible. Nunca antes habían luchado como lo hicieron en aquel día. La lucha se interrumpió en las demás partes del campo. Todos quedaron absortos contemplando aquel duelo que parecía que nunca iba a acabar. No era posible mirar la terrible forma de Bhishma. Rodeado por los Trigartas y por los hermanos del rey, su lucha era formidable. Duryodhana estaba detrás de él. Poco después, los demás emprendieron nuevamente la lucha. Drona luchó contra Virata, el cual rompió su arco, quebró su estandarte y mató a su conductor. En respuesta, Drona mató al conductor de Virata. Virata subió al carro de su hijo Sankha, y los dos lucharon contra Drona. Lucharon hábilmente. El gran Drona estaba furioso con ellos y lanzó una flecha terrible contra Sankha. La flecha atravesó la armadura del muchacho y cayó al suelo teñida de rojo con la sangre del joven príncipe. El arco de Sankha se escurrió entre sus dedos sin vida y su cuerpo cayó fuera del carro. Virata vio a su hijo muerto. Este era el tercer hijo que le mataban.
estaba terriblemente enojado con Drona, pero se veía indefenso frente a su poder. Dejó el carro y se fue del campo de batalla con la cabeza baja. Todos estaban apenados por Virata, pero todo formaba parte del destino de cada uno. La guerra significa la muerte de los más allegados y queridos. Drona continuó su acción de destrucción. El duelo entre Ashwatthama y Sikandi aún seguía. Sikandi hirió a su oponente con 3 flechas que se alojaron en su frente. Furioso por el agudo dolor que le producían los dardos, Ashwatthama mató al conductor de Sikandi y también a sus caballos. Tomando la espada en su mano, Sikandi la hizo girar sobre su cabeza y comenzó a luchar contra Ashwatthama. Parecía un halcón dando vueltas sobre su presa. Era una estampa aterradora. Ashwatthama le disparó un buen número de flechas, pero Sikandi se deshizo de todas con su espada. Le arrojó la espada a Ashwatthama y saltó al carro de Satyaki. Satyaki luchó con Alambusa, el cual usó sus tácticas mágicas de Maya. Se le consideraba invencible, pero no daba la talla de Satyaki. Desde el cielo arrojó torrentes de flechas sobre Satyaki, pero éste invocó el astra Indra, con el cual destruyó la malla del Rakshasa. Las flechas que salían del astra eran tan numerosas como las gotas de una lluvia tropical. Alambusa no pudo hacerles frente, por lo que rápidamente se alejó de la presencia de Satyaki. Drishtadyumna luchó con Duryodhana, que se defendió con mucha valentía, rechazando el acoso de Drishtadyumna con desdén. Pero Drishtadyumna le hizo perder su carro, tras lo cual Duryodhana luchó a pie. Sakuni vino en su ayuda dándole su carro al rey, pero después de un tiempo, Duryodhana fue vencido por Drishtadyumna. Satyaki se concentró en la destrucción del ejército. Kritavarma se enfrentó a Bhima, el cual mató a sus caballos y derribó su estandarte. Kritavarma se sentía como si su cuerpo se hubiera hecho añicos. Tuvo que subirse al carro de Sakuni y retirarse de la lucha, tras lo cual Bhima tuvo tiempo de dedicarse a su tarea favorita, la destrucción del ejército de los elefantes. El ejército Kuru estaba haciendo todo lo que podía para aguantar el ataque de los Pandavas, pero no era posible. Su valor era insignificante frente al de sus oponentes. El agua del Ganges es dulce, pero pierde su dulzura cuando el río se funde con el mar. Del mismo modo, el valor de los Kurus estaba siendo tragado por la bravura de los Pandavas. No podía culparse a los Kurus por ello. Lucharon con gran acierto y arrojo, pero sus oponentes eran demasiado poderosos. Parecía como si los Kurus persiguiesen un solo objetivo: alcanzar los cielos que se les asignan a aquellos que mueren en el campo de batalla. La lucha entre Bhagadatta y Gatotkacha fue uno de los acontecimientos del día. En un carro tan brillante como el sol de la mañana, Gatotkacha se aproximó al rey de Prayiyotisha. Bhagadatta estaba sentado en su maravilloso elefante. Parecía Indra Iravata sobre su elefante blanco. Ambos contendientes se equiparaban en valor. Se herían entre sí y ambos se trataban con desprecio. La sonrisa no dejaba el rostro de Bhagadatta mientras recibía la intensa lluvia de afiladas flechas de Gatotkacha, el que le mató los caballos de su carro. Furioso, Gatotkacha arrojó una jabalina a Bhagadatta, pero su oponente la atrapó y la rompió en 3 pedazos. Gatotkacha tuvo que abandonar el campo. No pudo luchar contra aquel maravilloso oponente. El elefante de Bhagadatta comenzó a destruir el ejército de los Pandavas. Salya luchó con sus sobrinos Nakula y Sahadeva, sintiéndose complacido con su valor. Con una sonrisa, rompió el estandarte de Nakula y mató a su conductor. Los caballos fueron sus siguientes víctimas. Nakula pasó al carro de Sahadeva y juntos lucharon contra su tío.
Sahadeva estaba furioso con su tío y le lanzó una terrible jabalina que hizo que Salya perdiera el sentido y cayera desmayado. Su carro fue conducido fuera del campo. Era ya mediodía. Yudhishthira se lanzó en dirección a un guerrero llamado Srutayus. Comenzando su ataque con una gran lluvia de flechas, Srutayus le devolvió el ataque y una de sus flechas rompió la armadura de Yudhishthira. Pero éste no le dio importancia y disparó una flecha que rompió el estandarte de Srutayus, haciéndole caer a tierra. Yudhishthira parecía una cobra enfurecida. Los soldados estaban sorprendidos por la expresión del rostro del príncipe Pandava. Siempre habían visto a Yudhishthira como una persona gentil y agradable, mas el aspecto que ofrecía ahora era terrible. No podían creer que en él cupiese tanta ira. La lucha siguió. Srutayus lanzó una flecha que iba dirigida al pecho de Yudhishthira, el cual la cortó en pedazos. Luego Yudhishthira mató a los caballos de Srutayus, el cual tuvo miedo de continuar la lucha y salió corriendo del campo. Yudhishthira se dirigió invicto hacia el ejército y comenzó a destruirlo. Kripa salió malparado de su lucha con Chakitana. Tuvo que ser sacado del campo por Sakuni. 3 de los hermanos de Duryodhana estaban acosando a Abhimanyu, pero Abhimanyu les tuvo pronto a su merced. Podía haberles matado, pero recordó la promesa de su tío Bhima y les dejó vivos. Bhishma fue a rescatar a los príncipes Kurus y se enfrentó con Abhimanyu. Arjuna le vio y dijo: «Krishna, el abuelo va a pasar unos momentos difíciles con nuestro joven león. Lleva mi carro a donde te plazca. Estoy decidido a destruir este ejército. Vayamos a otra parte». Arjuna pasó a través de las filas enemigas haciendo estragos hasta que fue detenido por Susarma. Arjuna dijo: «Escúchame, Susarma. Sé que eres un gran luchador y también sé que cobijas un viejo odio contra mí, que comenzó en los días del Rayasuya, cuando te derroté, y que desde entonces no me has perdonado. Ven, déjame que te envíe junto a tus antecesores en unos momentos». Se produjo la lucha y los Trigartas atacaron a Arjuna por todas partes. La lucha fue muy larga y encarnizada. Arjuna mató a muchos de los que apoyaban a Susarma y prosiguió hacia el carro de Bhishma. Sikandi y varios otros vinieron a ayudar a Arjuna. Duryodhana y Jayadratha vieron a Arjuna dirigiéndose hacia Bhishma y un grupo de ellos fue a protegerle. Los 5 Pandavas habían llegado junto al carro de Bhishma. Bhishma les hizo frente a todos con una sonrisa en su rostro. De su arco llovían flechas sobre todos ellos, pero también de su rostro llovían sonrisas sobre sus queridos nietos. Parecía una lluvia repentina que caía sobre la tierra al tiempo que, cálidamente, recibían los rayos del sol. Bhishma estaba orgulloso del valor de los hijos de Pandu. Yudhishthira permanecía impávido mientras esquivaba las flechas de Bhishma. Nakula y Sahadeva habían llegado hasta allí después de la retirada de Salya. Naturalmente, Bhima también estaba. Los reyes Duryodhana y Jayadratha se apresuraron hacia aquel lugar. Kripa y Salya con Sala, Chitrasena y otros más vinieron en ayuda de su comandante. El anciano estaba en excelente forma. Hizo pedazos a los Pandavas. No tenían nada que hacer frente a él. Yudhishthira estaba muy enojado con Bhishma. Miró a Sikandi y le dijo: «Sikandi, has jurado matar a Bhishma. Debes matarle rápido. Es tan terrible como su propio nombre indica. El ejército de los Pandavas no puede hacerle frente por más tiempo. Has de apresurarte». Sikandi se abalanzó hacia el carro de Bhishma, pero Salya intervino y le retó. Bhishma estaba luchando furiosamente con Yudhishthira y Bhima se estaba oponiendo a Jayadratha.
Ambos perdieron sus caballos y sus carros y estaban peleando a pie. Bhima golpeó a Yayadratha con su maza y le hizo salir corriendo del campo. Chitrasena luchó contra Bhima, desmayándose al recibir un golpe de la maza de Bhima. Bhishma parecía estar concentrado hoy en Yudhishthira y estaba continuando la lucha que ya hacía un buen rato que comenzó. Yudhishthira perdió su carro y tuvo que usar el de Nakula. Los mellizos y Yudhishthira lucharon contra Bhishma, pero él era demasiado fuerte para ellos. Otros reyes acudieron en ayuda a los Pandavas, pero todos sus esfuerzos combinados no valieron de nada frente a Bhishma. Luchaba como un poseído. No era posible hacer nada para evitar la ruina de su ejército. Arjuna estaba ocupado luchando contra los Trigartas. Ellos estaban retándole deliberadamente para mantenerle alejado de Bhishma. Arjuna pudo destruir la mayor parte del ejército de los Trigartas, pero tuvo que contemplar la devastación de su ejército sin poder hacer nada para evitarlo. El sol se había puesto. Llegó el momento de detener la guerra y todos volvieron a sus tiendas. Los Pandavas tuvieron éxito en los duelos individuales, pero las bajas de su ejército habían sido considerables. Hoy no estaban tan jubilosos como los otros días. Yudhishthira estaba muy pensativo. Tenía que hacer algo con el anciano. Siempre que Sikandi iba hacia su carro, Bhishma giraba su rostro y luchaba contra otra persona. Esto hacía que Sikandi se indignara, pero no podía hacer nada al respecto. Su duelo prometido con Bhishma parecía que nunca iba a suceder. Sikandi podía recordar su nacimiento anterior. Pensaba en sí mismo no como Sikandi, sino como Amba. En cuanto veía a Bhishma, se despertaba el Amba en él. Quería librar a Bhishma de la atadura humana que le hacía ser un célibe de por vida. La muerte le liberaría de su juramento. Amba quería liberarle, pero Bhishma no podía comprender el mensaje de Amba. Si se enfrentaba con Sikandi, se liberaría, como tanto quería. Sikandi, sonriendo para sí mismo, se decía: «Mañana, veré si puedo matarle mañana».